Continuando con el tema del desarrollo, en este caso nos vamos a adentrar en el análisis un poco más específico de una variante en particular dentro de la defensa francesa. En este caso, el precio que uno de los bandos tiene que pagar por desarrollar una pieza de manera extraña o capturar un peón y perder tiempos para luego sostenerlo, generan estas dificultades con el tema del desarrollo que vimos en las 4 entregas primeras. En este caso entonces nos metemos en la variante que les mostramos a continuación: 4 de 6, D4 de 5, caballo C3, alfil B4, la variante Pinaver de la defensa francesa. Y aquí nos vamos a introducir en la jugada caballo E2, que impide que los peones de C se doblen, o que el blanco quede con los peones C doblados a cambio de un peón. Así que tras D por E4, A3, alfil por C3 jaque, caballo por C3, estamos en la antesala de lo que vamos a tratar. Las negras tienen varias jugadas aquí que vamos a ver posteriormente, que pueden ser caballo F6, caballo C6 o F5. La jugada F5 es una jugada que no se resigna a devolver el peón y incurre en un gasto de tiempo para sostenerlo y en generar determinadas debilidades que las blancas pueden intentar aprovechar. En este caso, las blancas entonces pueden elegir jugar alfil F4 o F3, pero esto lo veremos a continuación. La primera partida que vamos a ver sobre esta variante es la que jugaron el ex campeón del mundo Alexander Alekhine contra Aaron Nimzowitsch en el torneo de Bled de 1931. En esta partida, el campeón del mundo del momento jugó F3, con lo cual destraba ese control que tiene el negro del centro, pero a cambio entrega un peón, ¿no? Después de E por F3, dama por F3, queda suelto el peón de D4 que puede ser capturado. Obviamente que no es gratis esta captura, dado que las negras van a estar sometidas a una muy fuerte presión, dado que en la posición hay muchas diagonales y columnas abiertas que el blanco al parecer está en mejores condiciones de aprovecharse. Yo creo que para adentrarse en esta captura hay que tener un conocimiento previo bastante importante para no caer rápidamente en dificultades. Y si bien es posible que los programas o motores nos digan que el negro tiene una buena posición para un humano, no es tan sencillo resolver este tipo de cuestiones. Así que después de dama por D4, las blancas tienen varias opciones, como alfil E3 o caballo B5, presionando sobre la dama y sobre la casilla C7. Sin embargo, está considerada como la mejor jugada aquí dama G3, que presiona sobre G7 y también sobre C7, y entre otras cosas impide el reagrupamiento de la dama negra vía H4, E7, F6 o D8, de acuerdo a las circunstancias.
Así que con dama G3 además estamos tratando de usar el alfil de C1 para presionar también sobre las casillas negras. Y aquí Nisovich jugó con muy buena percepción del juego, sacando el caballo a F6. Otra alternativa interesante hubiese sido jugar caballo E7. La idea es llevar la partida a un terreno bastante complejo en el cual las blancas también tienen que de alguna manera meterse en el barro y postergar su futuro desarrollo armónico, que era lo que tenían pensado, calculo yo, para aprovecharse de la situación incómoda de la dama y la inactividad del resto de las piezas, ¿no? Entonces, tras caballo F6, dama por G7, lo mejor hubiese sido alfil F4, pero a Nisovich sin duda le preocupaba dama C7. Sin embargo, tras caballo C6, alfil F4, creo yo que la partida puede considerarse como compleja y se necesitaría un análisis bastante más profundo para llegar a una conclusión de que las blancas tienen ventaja y el grado de ventaja que tienen, ¿no? Nos parece que esta posición es súper interesante para jugar. De acuerdo a la última jugada, Alekhine consideraba que las blancas tenían una leve ventaja, y hay otros autores que que consideran que las blancas tienen una ventaja un poco más clara, pero en todo caso se lo dejamos como análisis y una manera de ver las dificultades que conlleva resignar el desarrollo natural de las piezas por la captura de material. Volvemos a lo que fue la partida. Entonces, ante la posibilidad de perder el peón de C7, Nisovich eligió jugar dama E5, lo cual representa también una pérdida de tiempo, dado que las negras, al dar jaque, obligan a las blancas a sacar una pieza, y si la idea era jugar torre G8, como sucedió en la partida, tras dama H6, no es tan sencillo resolver las cosas con torre por G2, debido a, por ejemplo, alfil F4, dama D4, amenazando dama F2, alfil E3, dama E5 y enroque largo, y las blancas tienen una muy buena posición, y aquí sí se nota claramente la ventaja de desarrollo. Por lo tanto, con buen criterio, Nisovich elige jugar torre G6, dama H4, y acá nuevamente estaba la posibilidad de jugar torre G2. Y aquí hay dos alternativas. Alekhine, en sus escritos sobre esta partida, había sugerido alfil F4, y tras dama D4, caballo B5, no está tan claro que las blancas tengan ventaja. Por ejemplo, dama E2, que amenaza mate, y sí, enroque largo, torre por E2, y la amenaza de mate sobre C2 mantiene a raya a las amenazas de las blancas. Quizá aquí sea lo mejor caballo D4, atacando la torre y defendiendo el mate, y las negras deberían jugar quizá rey F7 con una partida bastante compleja y no decisiva como consideraba en sus análisis Alekhine. Pero después de torre G2 creemos que las negras tienen problemas con alfil G5. Y ahora, ¿qué pueden jugar las blancas? Las negras. Supongamos que caballo BD7, enroque largo, y tras caballo torre por E2, caballo por E2, dama por E2, el blanco completa todo el desarrollo de sus piezas con torre H1, y las amenazas ahora son muy fuertes, pero de las blancas. Si intentaran dama G4, podría seguir dama H6,
rey F7 para defender F6 y torre G1 con ataque decisivo. Así que volvemos a la posición. Otra alternativa era torre G4 valiéndose de la clavada del alfil E2, dama F2, caballo C6, enroque corto. Ahora sí, la torre de G4 está atacada, torre G7, alfil H6, caballo G4, alfil por G4, torre por G4 y tras torre a E1 el blanco también tiene una muy buena posición, pero creo que es mejor esta posición que la que surge en la partida. Volvemos a la posición de la partida, que era tras dama H4. Nisovich eligió jugar alfil D7, que es una jugada lenta y que creo que conlleva una idea equivocada, ¿no? Tras alfil G5 lo mejor hubiese sido jugar caballo C6, pero Nisovich sigue con su idea de presionar sobre G2. Volvemos a la opción que hubiese sido caballo C6 y tras enroque largo también de las negras, alfil H5, el analista Akmog sugiere como buena para las negras torre por G5 y tras dama por G5 torre G8 con buenas contrachances para las negras. Volvemos a la partida en la cual Nisovich continuó con su idea que consideramos equivocada con alfil C6 y tras enroque largo alfil por G2. Ahora estamos después de torre H1 con muchas dificultades. Otra alternativa era tratar de ganar tiempos y continuar con el desarrollo con caballo BD7, pero tras torre H E1, alfil E4, alfil H5, caballo por H5, dama por H5, y si las negras intentan caballo F6, entonces viene alfil por F6, dama por F6, caballo por E4, F por E4 y las blancas quedan ganadas con dama B5 jaque, ¿no? Hay muchas amenazas y es muy difícil de defenderlas para las negras. Volvemos a la posición de la partida que surgió tras el enroque largo de las blancas. Nisovich finalmente concretó su plan de capturar G2, pero el precio que paga es demasiado alto. Tras torre H1 ahora hay amenazas por todas partes, así que hay que bloquear la columna. Alfil H5, caballo por H5 y esta intermedia define la partida. Torre de 8 jaque, rey F7 y dama por H5. Aquí Nisovich abandonó, dado que una posible continuación hubiese sido rey G7, caballo por E4, F por E4 y alfil H6 define. Dado que la dama negra está en el aire, es única rey F6 y tras torre F8 hay que abandonar la defensa de la dama y con eso se pierde la partida. Así que estos son los riesgos de la captura de un peón y perder tiempos en el desarrollo normal de las piezas. Vamos a ver a continuación otro ejemplo muy interesante dentro de la misma variante. Bueno, en este caso vamos a analizar nuevamente la variante F5, F3, E por F3, dama por F3, pero sin la captura del peón de D4. Las negras se quedan con un solo peón de más y prefieren completar el desarrollo. Así fue como se desarrolló la partida entre Argirip Das y Predrag Nikolic del Abierto de Leiden de 2015. Las negras eligieron jugar caballo F6, que de alguna manera estabiliza
la debilidad de la casilla E5, que puede ser aprovechada por el alfil, y también la situación de peón retrasado del peón de E6. Continuamos con la partida, que siguió con alfil F4, enroque corto, enroque largo, C6, alfil C4 y caballo D5. Sin dudas, con esta maniobra las negras confían en sostener la posición. Un caballo muy bien instalado en esta casilla puede de alguna manera rebatir algunas otras debilidades, como son la casilla E5 y la debilidad E6, de la cual hablamos anteriormente. Aquí hay varias opciones, pero nos parece que es lógica torre H1, centralizando la última pieza y completando el desarrollo. Claramente también esta posición grafica las dificultades para completar el desarrollo que tiene el segundo jugador. Aquí hay varias opciones para las negras. Una puede ser B5, pero creemos que después de alfil por D5 el alfil de casillas negras claramente es el que manda en esta posición. Otra alternativa puede ser dama F6, que se desarrolló en la partida que vamos a analizar con posterioridad a esta. Así que volvemos a la partida en cuestión entre Das y Nikolic, en la cual el negro eligió jugar a 5, que es como una especie de aviso de alguna iniciativa que quiere plantear el negro por medio de B5 y B4 para presionar sobre el rey de C1. Sin embargo, las negras tenían que tener presente que estaba la posibilidad de jugar alfil por D5, cerrando un poco las fronteras de ese futuro ataque. Otra alternativa era torre D2, tratando de doblar torres y seguir presionando sobre la columna E, pero alfil por D5 está muy bien. ¿De qué peón capturarían ustedes? Los invito a detener un poco el video, pensar y decidirse por alguna de las dos capturas. Bueno, en la partida Nikolic, un experimentado gran maestro, eligió C por D5, sin duda privilegió la posibilidad de jugar caballo C6 o de tener alguna línea abierta sobre el enroque rival, pero esto va a generar más de una dificultad. Sin dudas era mejor E por D5, y tras torre 2, caballo D7, las negras podrían detener un posible ataque en la columna B a través del bloqueo en la casilla E4. Otra posibilidad, en lugar de torre 2, podría ser dama G3, y entonces las negras deberían recurrir a caballo A6, con una partida un poco más decente de lo que pasó realmente. Tras C por D5, no solo el problema es el peón retrasado y la casilla E5, sino la dificultad de establecer un plan un poco más ambicioso por parte de las negras, dado que ahora la jugada de las blancas es caballo B5 presionando sobre la casilla C7. Nikolic probó con caballo A6. Otra posibilidad hubiese sido responder con torre F7 para no resignarse a jugar caballo C6. Sin embargo, esto nos iba a ocasionar también dificultades, dado que la amenaza caballo D6 puede ser muy peligrosa. Volvemos a la partida. Caballo A6, alfil D6. Otra alternativa era jugar torre E3 para doblarnos o
usar posteriormente la torre para atacar tanto el flanco dama como el flanco rey. Alfil D6 entonces, torre F6, alfil F4, aprovechando el tiempo con el tema de la amenaza de alfil G5. Sin embargo, el negro no le presta atención y puede jugar alfil D7 presionando sobre el caballo de B5, caballo D6, alfil C6 y ahora H4. De esta manera el blanco plantea la posibilidad de seguir avanzando con ese peón y controlar la casilla G6. Otra alternativa un poco quizá más ambiciosa era jugar G4 con idea de abrir líneas sobre el flanco rey, especulando que las negras todavía tienen buena parte de sus piezas en el ala dama, salvo el caballo, que quizá pueda participar de la defensa o la eliminación del caballo de D6 por medio de la maniobra caballo C7 y caballo E8. Volvemos a la partida. H4, dama E7, H5. Ahora tranquilamente la dama puede pasar a la columna G. Torre D8, dama G3, sosteniendo al invasor caballo D6. H6 para detener cualquier posible avance, pero debilitando sin duda la casilla G6. Tenga presente este tema porque va a ser el dominante en la resolución de esta partida. Torre D3, torre D7, dama H2. Con esto la dama habilita el paso de la torre, que puede ir a G3 para presionar sobre G6 y G7, y sumado a la maniobra alfil F4 E5, la ventaja del blanco sería muy fuerte. Caballo C7, alfil E5, y acá probablemente las mejores chances de las negras estaban con F4, retrasando el planteo que habíamos señalado en la movida anterior, porque después de torre F8 el plan blanco funciona a la perfección y se nota que la partida se juega en una sola dirección. Torre G3, dama D8 para defender G7, torre G6, rey H7 para salir de futuras amenazas con torre por H6, dama G3, sumamos un nuevo atacante a la casilla G7, torre G8 y dama F4. Las blancas continúan con su plan, que es ahora trasladar una nueva pieza al ataque del flanco rey de las negras. Sin embargo, dejan pasar la posibilidad de un remate muy bonito que comenzaba con caballo por F5. ¿Y por qué era buena esta jugada? Era buena porque contra E por F sigue torre por C6, B por C6, dama G6 jaque, única rey H8, y ahora hay mate con dama por H6. Un muy lindo remate. Si bien es cierto que no es tan complicado, imagino que las blancas estaban centradas en continuar con el ataque y no prestaron atención a la posibilidad que surgía tras torre G8. Así que continuaron con dama F4, dama F8, torre D3, y ahora quizá era mejor cambiar el caballo por este lado vía caballo B5, ¿no? Y si torre por E6, caballo por D6, alfil por D6, con ventaja creo que decisiva de las blancas, pero con un poco más de lucha. En la partida eligieron caballo E8, que
crea muchísimos más problemas, dado que tras caballo por e8, dama por e8, finalmente la segunda torre llega al ataque y ahora hay que defenderse con dama f8, pero tras torre por e6, torre f7, torre de g6, se nota el tema de las amenazas, ¿no? Alfil d7, alfil d6, y ahora el negro no puede defenderse. Tras dama c8 sigue torre por h6, g por h6 y dama h6 con mate. Una muy interesante partida donde el negro quedó en una posición muy estática, y si bien pudo recomponer su falta de desarrollo, el precio que pagó fue demasiado alto porque arribó a una situación literalmente sin contrajuego. Bueno, esta es una partida complementaria a la que vimos anteriormente. La disputaron los jugadores Eid y Amini en el campeonato de Asia del año 2017, y es una clara muestra de las dificultades que tiene el negro para completar el desarrollo ante la estructura de peones E6 F5. La partida siguió igual a la anterior: caballo G6, alfil F4, enroque corto, enroque largo, C6, alfil C4, caballo D5, torre de H E1, y aquí el negro recurrió a dama F6, que tiene cierta lógica, pero genera algunas dificultades que las negras no previeron en la partida. Otra alternativa, quizás para evaluar, sea caballo F4 y dama F4, pero la presión blanca sobre el peón de E6 y la centralización de las piezas, sumado a la falta de desarrollo del flanco dama de las negras, hacen que las blancas estén claramente mejor. Volvemos a la partida: dama F6, rey B1, y aquí las negras debieron recurrir a dama F7 y no a caballo D7. La cuestión de caballo D7 es que se combina la presión sobre la casilla D5 y la diagonal de A2 G8, en la cual está el rey. Así que las blancas sacaron provecho de esto por medio de torre por E6. Y ahora, pese a todo, lo mejor hubiese sido jugar dama por E6 y después de caballo D5, obviamente no C por D por alfil por D5 ganando la dama, sino rey H8, caballo B6, caballo por B6, alfil por E6, alfil por E6, torre P1, alfil D5 y dama F2. El blanco obviamente tiene una importante ventaja, pero las negras pueden seguir peleando en la partida. Tal como eligieron, no le fue nada fácil. Después de dama H4 siguió caballo por D5, E por D5, alfil D5, amenazando un descubierto demoledor, así que hay que irse rey H8, alfil D6, atacando a la torre, caballo F6, alfil por F8, alfil por E6, alfil por G7, rey por G7, alfil por E6, torre de 8, dama por B7 jaque, rey H8, alfil por F5, caballo D5, torre D3, caballo E7, torre H3, y ya la ventaja es decisiva, ¿no? Hace rato que es decisiva: dama E1 jaque, rey A2, rey G7, dama por A7, H6, torre G3, rey F6 y dama B6, y las negras abandonan. Este es otro ejemplo de las dificultades que conlleva tener una debilidad estratégica, fundamentalmente en el centro del tablero, ¿no? Como es el peón de E6, ¿no?
nunca se olviden de esto.